Ella creía que el amor en su familia era como una melancolía tocada solo con pausas, donde las notas nunca terminaban de sonar por miedo a desafinar. Pero un día decidió arriesgarse a tocar un acorde diferente. Hola, almas valientes, y bienvenidas a este espacio seguro en ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Soy Luisa. La historia de hoy trata sobre esas herencias invisibles que recibimos, sobre los silencios que aprendemos a navegar y sobre el poder transformador de una sola pregunta honesta. La casa de Elena siempre estuvo llena de ruido, no de gritos ni de risas estruendosas, sino de silencios cargados. Silencios sobre el pasado, silencios sobre los miedos, silencios sobre las palabras no dichas que flotaban en el aire como polvo en un rayo de sol. Eran como muebles invisibles que ocupaban cada habitación, estorbando, pero imposibles de mover. Había un silencio particular en torno al viejo caballete del abuelo, cubierto con una sábana blanca en el desván. El silencio de por qué un hombre que amaba los colores había dejado de pintar. Otro silencio se sentaba en la mesa cada vez que se mencionaba el dinero. El silencio de una antigua crisis que nunca se explicó del todo. Elena, por inercia, por supervivencia, había aprendido a navegar esos silencios. Había aprendido a no preguntar, a no indagar, a no empujar, creyendo, como se cree en la ley de gravedad, que esa era la forma natural de amar en su familia. Un amor que protegía no diciendo, que cuidaba no tocando la herida. Un sábado visitó a su amiga Sofía. La casa de Sofía era diferente. Allí el ruido era de vida desbordante. Escuchó a Sofía y a su madre debatir respetuosamente sobre política mientras cocinaban. Escuchó su hermano pequeño contar una historia del colegio con total libertad, sin miedo a ser interrumpido o juzgado. Al principio, a Elena le pareció extraño, casi caótico, pero pronto, mientras compartía una taza de té y una conversación donde se hacían preguntas directas y se daban respuestas honestas, sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Era como haber llevado un pesado abrigo toda la vida y de repente quitárselo bajo el sol. Al regresar a su propia casa esa noche, los silencios se sintieron más pesados que nunca. Los muebles invisibles parecían haber crecido. Sus sombras eran largas. Se dio cuenta de que lo que siempre había creído paz familiar, esa calma superficial, era en realidad una tensión constante, el miedo colectivo a una explosión que nunca llegaba, pero cuya posibilidad dictaba cada movimiento, cada palabra evitada. El amor en su familia era exactamente eso, una melodía tocada solo con pausas, donde las notas nunca terminaban de sonar, por miedo a desafinar. Y Elena decidió hacer algo aterrador. Decidió tocar una nota. Una noche, mientras ayudaba a su madre a recoger los platos de la cena, en medio de uno de esos silencios cómodos e incómodos a la vez, se detuvo. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, miró a su madre y le hizo una pregunta directa sobre uno de los grandes silencios.
Mamá, ¿por qué el abuelo dejó de pintar? Nunca nadie me lo ha contado. La reacción inicial fue exactamente como la había temido. Incomodidad. Los hombros de su madre se tensaron. Sus manos, que secaban un plato, se quedaron quietas. Un poco de enfado asomó en su mirada. La molestia de quien es forzado a caminar sobre un mueble invisible que siempre ha esquivado. El silencio intentó reinstalarse con la fuerza de una vieja costumbre. Denso, pesado. Pero Elena persistió, no con agresividad, sino con una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido mostrar. No pregunto para remover nada malo, mamá. Solo quiero entender, quiero conocer nuestra historia. Lo que siguió no fue una explosión, sino una grieta, pequeña al principio. La madre de Elena dejó el paño de cocina, se apoyó en el mostrador y miró por la ventana hacia la noche. Y entonces, con una voz un poco temblorosa, salió la primera palabra guardada. Habló de la decepción de su abuelo, de cómo su sueño de ser artista chocó con la necesidad de mantener a su familia. Habló de la tristeza silenciosa que lo acompañó, una tristeza que todos decidieron no nombrar, por miedo a hacerla más real. Y a medida que hablaba, la grieta se hizo más grande. A través de ella empezaron a salir palabras y lágrimas guardadas por años. Algunas dolorosas, sí, pero otras llenas de inmenso alivio. La casa no se derrumbó. De hecho, por primera vez, Elena sintió que los cimientos se fortalecían, asentándose sobre tierra firme en lugar de sobre aire tenso. Entendió que el verdadero amor familiar no se construye sobre el silencio para evitar el conflicto, sino sobre la valentía de las voces honestas, incluso si al principio suenan un poco desafinadas. El eco que quedó esa noche en la cocina y en los días que siguieron ya no fue de silencio, fue eco de la verdad. La herencia de Elena es la de muchos de nosotros. Los silencios que heredamos, las preguntas que no nos atrevemos a hacer, el miedo a romper una paz que a veces es solo una quietud cargada de tensión. Pero su historia nos muestra que una sola pregunta vulnerable puede ser la llave que abra las ventanas y deje que el aire fresco entre por fin. Al sentir el peso de esos silencios y luego la ligereza liberadora de esa primera palabra honesta, ¿qué sentiste? Si esta historia familiar resonó con la tuya, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas reflexiones para el alma. Tu sentir es lo más valioso de este espacio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué silencios habitan en tu historia? ¿Te has atrevido a romper alguno? Comparte con nosotros qué sentiste. Soy Luisa y ha sido un verdadero placer compartir este momento contigo. Te espero el próximo domingo con una nueva historia, una nueva emoción por descubrir. Hasta entonces, que encuentres la valentía para hacer las preguntas que necesitan ser hechas y la paz en las respuestas que encuentres.